invitación, gracias a Innovasturias igualmente y 20 minutos para hablaros de la importancia no solamente de la I+D+I, sino la importancia de proteger jurídicamente todos estos conocimientos y estos inventos que vais a ir desarrollando. Importancia primero a nivel macroeconómico de la I+D+I, porque de esta forma vamos a poder alcanzar mayores niveles de desarrollo económico como país, como continente y si me apuran hasta como humanidad, sin querer parecer así demasiado filosófica a estas horas de la mañana. A nivel microeconómico es importante, es decir, a nivel de la propia empresa. ¿Por qué? Porque esta I+D+I va a permitir basar nuestra estrategia de diferenciación en un factor que no sea el factor precio. Si somos capaces de desarrollar unas nuevas opciones para un producto, una nueva mejora a nivel técnico, vamos a poder disminuir las posibilidades de sustitución de nuestros productos o procedimientos y de esta forma vamos a fidelizar el cliente. Es decir, para ser muy terrater, vamos a tener más dinero. Es la razón por la cual es súper importante proteger las innovaciones. Es que muchos ingenieros están metidos en sus laboratorios, están llevando a cabo estas investigaciones sin pensar en este tema de protección. La protección de estos derechos se llaman de forma genérica la propiedad intelectual. ¿Y qué es la propiedad intelectual? Sencillamente una forma de propiedad que nos va a permitir gozar de los beneficios que van a derivar de nuestra obra, de nuestra inversión, de nuestra invención y, por supuesto, está consagrado en la declaración, nada menos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así que me ha gustado mucho esta pequeña infografía porque creo que es bastante clara. Veis la diferencia dentro de los derechos de propiedad intelectual entre la propiedad industrial, en la cual nos vamos a centrar esta mañana, y los derechos de autores. Así que esto es la gran categorización. Y dentro de los derechos de propiedad industrial, el derecho más importante, porque el más potente, es todo lo que se refiere a las patentes. Las patentes, allí tenéis la definición, que es un conjunto de derechos exclusivos concedido por un Estado o un grupo de Estado al inventor de un producto o una nueva tecnología. Ahora bien, ¿qué es eso del derecho exclusivo? Para que lo tengáis claro, es un monopolio legal, que significa que durante un periodo de 20 años vais a poder ser los únicos que vais a poder explotar los resultados comerciales del invento. Y eso es absolutamente genial. ¿Por qué? Porque os estáis asegurando, allí lo pongo de forma, digamos, políticamente correcta, una recompensa material. Es decir, que vais a tener una herramienta de recuperación de la inversión que habéis hecho en tiempo y en dinero para llegar al descubrimiento de este nuevo producto, nuevo procedimiento, etcétera. Ahora bien, sabéis que en España hay una serie de inventos que son españoles y que verdaderamente han revolucionado el mundo, aunque no siempre hayan podido ser patentados. Uno de los primeros y que a mí personalmente me han sorprendido bastante, porque habéis notado que aunque esté afincado en Granada desde hace 30 años, no soy española, sino belga,
Y yo he pensado toda la vida que el chocolate era un invento belga. Y no, en realidad el chocolate caliente o en la taza que nos tomamos con nuestros churros de toda la vida, en realidad es un invento español de los conquistadores que llegaron a América y que descubrieron una mezcla un poco similar que se hacían los aztecas y mejoraron la receta tanto que llegamos a este chocolate que nos gusta tanto. Más inventos españoles lo tenéis ahí, la jeringuilla desechable de 2 piezas que fue inventada por este señor Manuel Jalón, o el libro electrónico que fue inventado por una señora leonesa, Ángela Ruiz. Así que veis, hay bastante inventos españoles, mucho más allá de la fregona, que nos han cambiado la vida. Me vais a decir, ok, vale, voy a ser el único que puede explotar económicamente el producto, pero eso concretamente, ¿en qué se traduce? Esto se traduce que a partir del momento en que la invención esté protegida por una patente, nadie más que nosotros la puede fabricar, utilizar, distribuir, vender, etcétera, sin nuestro consentimiento. Es decir, que podemos decidir directamente comercializar y explotar económicamente nuestro descubrimiento, o al contrario, si no tenemos ni las ganas ni los medios económicos de dar a nuestro invento toda la dimensión que debería de tener, también podemos permitir a otros de llevar a cabo este cometido mediante, por supuesto, remuneración. Allí tenéis un poco más sobre estos derechos, pero como tenemos poco tiempo, voy a ir directamente a las condiciones de la patente. Por supuesto, tener un uso práctico, tener un elemento de novedad en relación con el estado de la técnica, lo que se llama un poco pomposamente el estado del arte, y que se pueda apreciar una actividad inventiva que no podría ser deducida por una persona con un nivel medio de conocimiento. ¿Esto significa que todo es patentable? No. Hay una serie de cosas que no podemos ir patentando, como por ejemplo, lo tenéis allí, las variedades vegetales, los animales, sustancias materiales, métodos de tratamiento médico. Se puede patentar los medicamentos, pero no el método de tratamiento, cosa que a mí personalmente siempre me ha parecido por lo menos curioso. Y os lanzo una pequeña pregunta. ¿Y las recetas de cocinas son patentables? Y sí, son patentables. Y además, si os interesa el tema, veréis que, por ejemplo, y por supuesto, se patentó la receta de la tortilla de patatas. Así que, así en plan un poco anecdótico. Y si lo vais pensando, es lógico. Porque una buena receta de cocina es un poco también como un medicamento. Ahora bien, hay posibilidades de registro y de protección a diferentes niveles según el dinero que estamos dispuestos a gastar y según también lo que necesitamos, cuál es el territorio en el cual queremos protección. Y ahí tenéis las 3 grandes posibilidades de la patente nacional, la patente europea y la patente internacional, que puede cubrir hasta más de 150 países.
En esta ponencia lo que he intentado es no solamente daros algunas claves, sino me gusta compartir también una serie de herramientas que pueden seros útiles, como la que aparece en la pantalla, que os va a permitir hacer una pequeña investigación para ver si el procedimiento o si el producto en el cual estáis pensando está o no está patentado. Y gran noticia, todas las herramientas que estoy compartiendo con vosotros en esta presentación son herramientas totalmente gratuitas. Así que nos va a costaros nada, sino un poco de vuestro tiempo ir comprobando en este PatentScope si de verdad hay posibilidad de patentar el invento en el cual estáis pensando. En esta diapositiva os he puesto un poco cuáles son los diferentes o los principales organismos competentes, también siguiendo un poco la dimensión de la protección. Ahora bien, una pequeña recomendación. Yo directamente os recomiendo de ir a por lo menos una patente europea, porque cada vez más o cada vez menos tiene menos sentido reducir la protección a un solo país. Recordemos que estamos dentro de la Unión Europea, que es en realidad un mercado único. Si tenemos un mercado único a nivel económico, significa que vale la pena hacer el esfuerzo de ir directamente a la Oficina Europea de Patente. Ahora bien, lo de patentar una innovación es el paso, como os comentaba, más importante, pero hay otros tipos de protección industrial que existe, como por ejemplo la marca, que es, como sabéis, una identificación comercial absolutamente fundamental para el buen desarrollo de vuestro negocio. Ahora bien, si nuevamente, como os lo recomendaba, vamos a una dimensión más internacional, está claro que tenemos que tener mucho cuidado en el sentido que pueda tener vuestra marca en los mercados de destino que os interesa. Ahí os he puesto una serie de marcas que en otros idiomas o en el mercado europeo pueda tener un poco una connotación bastante negativa. Os lo dejo sin más explicaciones, nada más que deciros que Mosh, que es un operador de telecomunicación portugués, en francés significa feo, pero feo de remate. Y no voy a haceros la traducción de lo que significa el A-Byte en francés, porque se refiere, por supuesto, al aparato reproductor masculino. Y esto es una tienda de comida rápida. Así que allí se preguntaron por qué no tuvieron ningún éxito en Francia, os podéis imaginar. Y mis amigas, las hermanas Moro, que crearon una filial en Marruecos, lo primero que les comenté es, por supuesto, cambiar el nombre de la empresa, lo que hicieron. Así que allí otra vez me comparto con vosotros otra herramienta interesante para identificar las marcas registradas, que es la herramienta que aparece en la pantalla. Y allí hice un pequeño ejercicio con una marca que no puede ser más tradicional en Andalucía, como la marca Betis. Y veis que Betis no es solamente el club de fútbol, sino una conocida marca de aceite de oliva que está protegida en diferentes países del mundo, como por ejemplo en Reino Unido. Así que si queréis ver si vuestra marca está protegida o si hay alguien que os intenta copiar, nuevamente allí vais a tener bastante información. Y si queréis ver también a nivel europeo si vuestra marca está disponible, allí tenéis otro instrumento. Está reservado solamente al mercado español. Así que otro tipo
de protección industrial, quizás la más light es el tema del diseño industrial, que puede ser la forma de un producto, unos adornos, unas líneas, unas figuras geométricas, etc. Ahí tenéis la definición. Ahí la protección no es tan fuerte como en una patente, pero dura un pelín más de tiempo, lo veis ahí, 25 años. Otra base de datos que os puede ayudar, ahí lo veis en temas de dibujos y modelos. La última forma de protección es una forma que quizás interese menos a los ingenieros, aunque como lo hemos visto con anterioridad, tiene su importancia, son todas las denominaciones protegidas de origen, y allí he hecho un pequeño ejercicio para ver cuáles son las indicaciones geográficas protegidas en Asturias. Ahí lo tenéis, un aguardiente de sidra, por supuesto, la sidra y también la miel. Eso no lo sabía, os confieso. Y allí vais a ver toda la protección concedida a nivel europeo, pero también, perdonadme, a nivel internacional. Allí veis todos los acuerdos internacionales de protección en los diferentes países, en los cuales la denominación sidra de Asturias está también protegida. No quiero robar protagonismos a los compañeros que van a pasar a hablar ahora. Esta presentación la voy a remitir, por supuesto, a Beatriz para que pueda ir difundiéndolo entre las diferentes personas que están participando y que están autorizadas y que están registradas, perdón. Solamente una cosa para terminar. Es muy curioso cómo todas las cosas están, por culpa de la globalización y por culpa de un poco de la aceleración de todos estos progresos, hemos visto que la I+D+I necesita el derecho para poder ser comercializable en los países del mundo entero, incluso, por supuesto, empezando por España. Pero es curioso como al final, gracias a la tecnología, también el derecho se ha tecnificado y hay cada vez más normas técnicas que van definiendo lo que son los productos en general, y también hay una desmaterialización progresiva de todos los procedimientos que hacen que la tecnología va entrando en el derecho y el derecho en la tecnología. Así que esta interacción es sumamente importante. Si queréis que vayamos hablando de estos puntos con más detalles, por supuesto, estoy a vuestra disposición en el marco del debate. Muchas gracias. Estoy silenciada, no me había dado cuenta. Muchas gracias, Karim, por tu intervención. Vamos a dar paso ahora al siguiente ponente, a José Luis Sagarduy de Herrero Asociados. Cuando quieras, José Luis, a ver si puedes compartir pantalla y si no... Sí, está compartida. Perdón, ¿está compartida? No. No, todavía no. Un instante. ¿Ahora? ¿Tampoco? Tampoco. Vamos a hacerlo como antes y si no te la comparto yo, no te preocupes. Espera un instante, ¿no? Es que qué raro. Hace un momento la teníamos, la hemos compartido. ¿Ahora? Ahora empieza a compartir. Perfecto. Perfecto, vale, gracias. Muy bien, José Luis, cuando quieras, adelante. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Y bueno, sobre todo quiero agradecer a Innova Asturias el invitarme y el invitarnos a dos personas al menos que vamos a hablar de un tema que es el tema de la propiedad industrial. Desde distintas perspectivas, pero lo que implica es, y es de agradecer muchísimo, la sensibilización que tiene Innova Asturias sobre la protección del conocimiento, sobre la protección de la innovación. Innova Asturias es anteriormente llamado Club Asturiano de la Innovación, pues es una entidad que se dedica, como su nombre indica, a potenciar la innovación en el Principado, y justamente el punto clave es la protección de ese conocimiento que se genera en las empresas y en las entidades.
Mira, yo os puedo contar, voy a empezar con una anécdota. No ha pasado pantalla, no estoy pasando, pero no pasa. A ver. Ahora, bien. Hace un tiempo yo di un curso, en los cursos, una charla, que fue más o menos de 1 hora sobre estos temas, en los cursos de verano del Escorial. Bueno, allí había muchísima gente, había gente de embajadas también, porque esto lo organizaba el Club Español de Inversores y Exportadores. Entonces, al término, se me acercó nuestro agregado comercial en la Embajada del Reino Unido, y me dijo, oye, me ha impresionado, me ha gustado mucho lo que has contado y tal, pero ¿cómo podemos, desde el Servicio Exterior español, cómo podemos potenciar esto? ¿Cómo podemos hacer que las empresas, cuando vienen a Gran Bretaña, al Reino Unido, vengan debidamente protegidas y demás? Mira, creo, lógicamente no soy yo quien tiene que decir a exteriores lo que tiene que hacer, pero de alguna forma creo que tendréis que, si no obligar, sí, digamos, recomendar de forma muy fuerte que cuando alguien os pida ayuda, primero se haya ayudado a sí mismo. Es decir, creo que debéis recibir a una empresa que ha hecho los deberes. Tenéis que recibir a todas porque es el Servicio Exterior de España, pero cuando alguien viene con los deberes hechos, cuando alguien viene, mira, quiero que me ayudéis con algunos contactos en Reino Unido, quiero que me ayudéis a potenciar a penetrar en este mercado, quiero que me deis ayudas, incluso dinero, y subvenciones y demás, quiero que me ayudéis. Primero tienes que preguntarle, ¿tienes tu patente en Reino Unido? ¿Tienes tu marca en Reino Unido? ¿Tienes los contratos con las personas con las que vas a trabajar en Reino Unido? ¿Contemplan la propiedad industrial? Y, hombre, yo le dije, mira, si no tienen eso, realmente es que no creen en su proyecto, que cuando van a Reino Unido van a hacer turismo empresarial, vamos a llamarle así, pero realmente una empresa cuando va a Reino Unido o a China o a otro lugar, lo primero que tiene que hacer es tener su patente registrada en el país, tener su marca registrada en el país y tener los contratos de distribución y demás que tenga, y luego daremos algunas recomendaciones, pues debidamente todo eso protegido en el país, porque si no, lo que se está comprometiendo es posiblemente un proyecto fallido, y también la imagen de esa empresa y obviamente la imagen de España, ¿no? Es lo que de alguna forma tiene que potenciar exteriores, el servicio exterior. Entonces, bueno, esto fue la recomendación que yo le hice a esta persona, y recuerdo que una pregunta muy parecida me la hizo hace algún tiempo alguien de Sodena. Sodena es la Sociedad de Desarrollo de Navarra. Bueno, y esto es una pregunta un poco recurrente. ¿Qué podemos hacer de las administraciones públicas para ayudaros? Bueno, pues perfectamente. Una de las cosas es, primero, decirles, oye, lo que ha dicho Karine hace un rato, lo que diré yo, tened todo esto bien protegido porque entonces el proyecto probablemente sea un proyecto bueno, ¿no? Un poco, siguiendo un poco lo que decía Karine, es la propiedad industrial y la propiedad intelectual y demás, es la forma que tenemos de proteger nuestras cosas, de proteger el conocimiento que generamos. Es decir, tenemos modalidades inventivas, que está la patente, el modelo de utilidad. No vamos a meternos mucho en esto, vamos a llamarle que... Fijaros una cosa, el modelo de utilidad no es una patente no es una invención de menor categoría. Yo hace unos años, no sé, puede ser 10, no recuerdo exactamente, ya el tiempo pasa rápido, fui miembro del jurado para la mejor patente de Asturias. Lo organizaba el IDEPA y demás, bueno, pues yo fui miembro del jurado. Y se llevó el premio a la mejor patente de Asturias un modelo de utilidad. Algo que aquí pongo entre comillas de menor rango. Pues el premio a la mejor patente se la dimos a un modelo de utilidad, lo cual generó un pequeño conflicto semántico, ¿no? Porque, bueno, si hemos dicho patente, ¿cómo se lo damos a un modelo? Bueno, ahí había una persona también, miembro del jurado, que era miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y ahí, bueno, convencimos al resto, bueno, tampoco nos costó mucho, ¿no? Que realmente un modelo de utilidad puede ser una estrategia, porque no necesariamente es de menor rango, ¿no? Luego está, como ha dicho también, como ha dicho Karine, el tema del diseño industrial, que son las formas, un envase, por ejemplo, una carcasa de un móvil, un envase, un blister, digamos que se pueden proteger, como incluso a veces, pues, lógicamente, las prendas de vestir y demás. Y es una protección que protege la forma. El tema de paredes vegetales no me meto prácticamente en ello porque son patentes de plantas, patentes con comillas, se llaman obtenciones vegetales. Y luego está el signo distintivo, que lo ha comentado también mi predecesora en esta ponencia, que es la marca. El nombre comercial, que se usa muy poquito, prácticamente es inexistente, y una cosa que también voy a destacar un poquito luego después, que son los dominios de Internet, porque si tenemos la marca registrada en un país y ocurre que no tenemos el dominio allí,
bueno, pues tenemos un problema, ¿no? Luego estaría la propiedad intelectual, que son los derechos de autor, pero derechos de autor que abarcan planos, proyectos, software como tal, o software como tal, y el software no como el software que no sería meramente un software, sino que digamos que tiene una función técnica, eso sería incluso también un objeto de patente. Y luego está una cosa en la que voy a hablar un poco también, que es el secreto empresarial. Esto sería un poco el esquema de lo que tratamos, ¿no? ¿Qué es una patente? Lo ha dicho Karin antes, pero bueno, es un documento que oficialmente le reconoce a alguien la invención y los derechos que se derivan. Esto es la definición que da la Real Academia Española. Bien, os pongo aquí el ejemplo de Robert Platt. Robert Platt fue un piloto que dejó de pilotar y se dedicó prácticamente a pilotar su vida en el mundo de la patente, porque lo que hizo fue inventar este carrito con ruedas que todos usamos. Antes se basaba en una patente anterior de alguien que había inventado la maleta con ruedas, y él, que un tal Bernard Shadow, y él lo que hizo fue, bueno, pues esto, digamos, modificarlo de forma que inventó el carrito con ruedas, ¿no? Esto le permitió después hacer licencias y demás, y vivir, bueno, dejar de pilotar aviones para pilotar su vida por el mundo de las licencias de patentes y demás. Los requisitos, también los ha comentado Karin, novedad mundial, lo tengo, ya veis, un poquito más subrayado, más resaltado. Novedad mundial significa que hay que hacer una investigación, Karin nos ha dado algunas herramientas, hay otras más, para asegurarnos de que esto que hemos inventado pues es novedoso a nivel mundial. Por ejemplo, este Robert Platt, él ya conocía que existía, es importante, él ya conocía que existía algo parecido, pero él dijo, no, a esto que existe yo le voy a dar una vuelta, lo voy a mejorar, y realmente lo mejoró, con lo cual da lugar a una nueva patente, ¿no? Tiene que tener una altura inventiva y tiene que tener aplicación en la industria, ¿no? A mí una vez me preguntó alguien en Venezuela, recuerdo que alguien me preguntó, pero bueno, Venezuela sabéis que es un país, bueno, un poco especial en algunas cosas, me preguntó a ver si los métodos de tortura de los gringos estaban patentados, ¿no? Bueno, yo salí de aquello diciendo que, bueno, que no tenía aplicación industrial. Pero bueno, si tenemos tiempo algún día os cuento un poco algo sobre estas historias, ¿no? Bueno, los efectos los ha comentado Karim, que es la exclusividad durante 20 años o 10 años de utilidad. Pero quiero llevar a vuestro ánimo una cosa, mirad, puede haber innovación sin I+D. O sea, muchas pymes son innovadoras y no tienen I+D. O sea, no hay por qué tener un departamento de I+D. Mucha gente dice, mira, esta pieza, ¿cómo la podría yo mejorar? ¿Cómo podría yo hacer mejor esto? ¿Cómo lo podría? Bueno, pues realmente es ahí donde muchas veces tenemos innovación, pero que no necesariamente surge en departamento de I+D. No es necesariamente intensivo en tecnología. Hay gente que dice, joder, ¿yo qué voy a patentar, hombre? ¿Qué voy a patentar yo? Si yo soy un pobre paisanín aquí, ¿qué voy a hacer yo? No, pues este pobre paisanín a veces lo que ocurre es que está desarrollando a nivel menor, si cabe, temas que pueden ser objeto de patente y que muchas veces desconoce. Porque la innovación es también las pequeñas cosas. Ahí os pongo un pequeño, ahí atrás tenéis, en el fondo tenéis lo que es un sujetavasos, ¿no? Bueno, pues ese sujetavasos tiene 4 patentes, ¿no? Algo tan sencillo como eso tiene 4 patentes. Conviene, por ejemplo, me gusta poner ejemplos sencillos, ¿eh? No voy a lo que puede hacer Sener o Siemens Gamesa o lo que puede hacer, no sé, una siderúrgica. Bueno, esto es un envase antigoteo. Para ver si habría que ser una especie de guía de patente, ¿no? Un envase antigoteo, vale. Problema a resolver. Los envases gotean, vale. Estado de la técnica. ¿Cómo se está solventando este problema hasta la fecha? Vale, entonces ya ves cómo se ha solventado y dices, bueno, y pese a todo sigue habiendo goteo, sigue habiendo qué características nuevas especiales lo solucionan, o sea, con mi invento, y acompañar figuras, esquemas, pasos y demás. Eso sería lo que podría ser la guía para decir, oye, esto es patentable. A lo mejor es preguntar, ¿no? Preguntar porque por preguntar, pues lógicamente no se pierde nada. Y tanto a Karin como a mí, además, que somos también miembros del club, de Innova Asturias, nos podéis preguntar lo que queráis, llamándonos directamente o sencillamente preguntándole a Beatriz que contacte con nosotros, pues simplemente para preguntar y para salir de dudas, ¿no? Tan importante como evitar que te copien es evitar infringir propiedad de terceros, porque recuerdo un empresario asturiano que un día estaba patentando una cosa, quería patentar una cosa, al final, pues por urgencias del mercado, dijo, pues mira, finalmente no voy a patentar, voy a sacarlo, y dijo, oye, cuidado, ten cuidado, porque puede ser que estés infringiendo propiedad de terceros.
Entonces, déjame que haga una investigación sobre el tema, sobre esto si esto tendría una freedom to operate, si esto podías trabajar con ellos sin ningún problema, o no sea que al final tengas un problema y encima te reclamen una indemnización. Bien, viendo después de aquella investigación tecnológica previa que se hizo, pues finalmente se decidió a patentar porque vio que lo suyo sí que tenía novedad y que tenía mercado, ¿no? O sea que cuidado, dice, bueno, no, yo no lo voy a patentar, lo lanzo. Bueno, cuidado, si lo lanzas, asegúrate de que tienes libertad para operar. Bienes de protección, bueno, porque como estamos hablando de tema de internacionalización, evidentemente se puede hacer una patente española, se puede hacer una patente europea y se puede hacer una PCT que tendría cobertura en todos, de dentro de un enorme elenco de países, pues aquellos que seleccionemos, ¿no? Mucha gente dice, bueno, yo quiero una patente, no digo mundial, pero bueno, una patente lo más, bueno, al final te pones a pensar, bueno, ¿cuántos países? Unión Europea, sí, Estados Unidos, Japón, Canadá. ¿De África cuántos? Pues de África 3 países, 4, no son más los realmente donde buscas protección. Entonces, digamos que a veces conviene, iba a decir, bajar los humos, no es la expresión, pero decir, oye, mira, no tiene sentido que hagas una patente en 68 países cuando en realidad te interesan 12. Por ese motivo es importante el concepto de prioridad, porque el concepto de prioridad implica que cuando una patente, las patentes son territoriales, yo tengo la patente en España, te protege en España. Pero hay una cosa que es bastante importante, tú en un momento determinado tienes una patente española y tienes un año para poder decir, bueno, pues mira, ¿a qué países? Tienes un año para pensar a qué países del mundo te interesaría ir, ¿no? Luego, pues hombre, es una cosa, es patentable, ya hemos dicho, novedad, nivel inventivo, aplicación industrial, y luego otras preguntas. ¿Te va a reportar beneficios? ¿Se puede mantener en secreto? ¿Estás dispuesto a hacerla valer? Es decir, tienes una patente y finalmente, oye, si alguien me infringe, estaría dispuesto a pelear por ella. Pero el secreto industrial o el secreto empresarial es una vía de protección también. Mirad, esto es una salsa, esto es un bar de Bilbao, que tiene una salsa que pone salsa secreta. Esto no se patentó, esto meramente han tenido la precaución lo tuvieron la aplicación hace ya muchísimos años, 60 y tantos años, de hacerlo secreto. Y hoy en día este es un bar muy conocido en Bilbao que hace una serie de triángulos, de sándwiches, pues muy sabrosos, como decía Karin, ¿se pueden patentar las recetas? Se pueden patentar, pero lo mejor quizá puede ser, si puedes mantenerlo en secreto, manténlo en secreto porque la ley te protege, porque solo serán secretos empresariales aquellos que encajen en el tipo legal. Y este encaje legal está en el artículo 1 de la Ley Española de Secretos Empresariales, una ley del año 2019, que tiene que ser secreto, no generalmente conocido, tiene que tener un valor empresarial, un valor económico, y se han tenido que tomar medidas razonables para mantenerlo en secreto. Ojo, dice, bueno, entonces no patento porque el secreto es más barato. Sí, es más barato en cuanto a registro, porque no requiere un registro, pero sí que te requiere tener un protocolo interno, es como yo diría, bueno, vamos a ver, quiero guardar el dinero en mi casa porque el banco me cobra comisiones, pero lo guardo en un sitio desconocido, en un sitio oculto, vale, pero tendrás que invertir en ese sitio oculto, en reforzarlo, tendrás que poner rejas en las ventanas, tendrás que hacer un protocolo, porque si no, realmente no estarás protegiéndolo debidamente. Entonces, el secreto, lo que te pedirá un juez si algún día invocas su protección, es que hayas tomado medidas razonables. Eso lo tenía en un cajón o lo tenía una llave accesible, bueno, pues lógicamente no es una medida razonable, y en la medida razonable hay que hacer un protocolo y hay que en su momento demostrar en un juzgado que se han tomado medidas razonables. Ojo, que han podido fallar, han podido fallar, pero si eran razonables, el secreto te va a proteger legalmente. Bueno, en secreto no solamente es lo tecnológico, hay muchas cosas como estadísticas, estructuras salariales, procesos de negocio, libros de laboratorio, costes de publicidad, planes de marketing. Eso también se puede proteger como secreto empresarial y si quieres protegerlo hay que hacer un protocolo de protección. La marca, bueno, ha dicho Karin ya lo que es una marca, no me entretengo en ello. Simplemente que tiene que distinguir, y una cosa que es importante, y es que la marca tiene que ser usada. Esto es algo novedoso, tiene un par de años, 3 quizá, en el sentido de que una marca no se registra para no ser usada. La marca tiene que ser registrada y tiene que ser usada. Hay un plazo de 5 años para usar la marca. Eso sí, lo que ocurre es que durante los primeros 5 años tú puedes no usarla y no tienes ningún problema. A partir del año 5, si te quieres oponer a que alguien use tu marca, entonces en la otra parte te dirá, bueno, pruébame que la estás usando. Entonces, si lo pruebas bien, y si no, pues tu marca decae.
Bueno, igual como estamos hablando también de internacionalización, lógicamente cabe también una marca en España, cabe una marca de la Unión Europea que abarca 27 países y cabe una marca internacional siempre que tengas una marca española previa. Si tienes una marca española previa, tú puedes, basándote en esa, o una marca europea previa también, ¿eh? Si tienes una marca española europea previa, entonces puedes, basándote en ella, hacer una extensión internacional a una serie de países. La protección de la marca es por 10 años y es renovable por los 10, por otros 10 y así sucesivamente. Bueno, esto sería el procedimiento de registro, sería, bueno, pues lo que es, bueno, es un procedimiento administrativo que viene a tardar pongamos que unos 9 meses aproximadamente. Bien, a veces hay unas prohibiciones como falta de distintividad, signos que son habituales, la forma que esté impuesta por el producto, que esté contra la ley, y luego prohibiciones relativas es que haya riesgo de confusión, es decir, que se parezca a otra marca que ya exista, o sea, que sea igual o que se parezca a otra marca que ya exista. Por eso, como decía Karina antes, es importante hacer una búsqueda previa, al menos inicial. Luego ya lo hará un profesional normalmente, donde ya se puede hablar un poco de cómo hacer el enunciado para poder eludir. Hace poco, mira, ayer justamente había un tema que eran dos marcas muy parecidas, pero ocurre que el enunciado era bastante distinto. Realmente se estaban refiriendo a productos distintos. Con lo cual, bueno, pues no había ningún problema. O sea, no por el hecho de que hay una marca muy similar a la mía, debo dejar de intentarlo. Hay que ver para qué está protegida ella, y no solamente la clase, porque la clase puede coincidir. Si la clase 25, que es la clase, por ejemplo, de ropa y demás, pues bueno, pues yo estoy fabricando sombreros y el otro está fabricando trajes de baño. No hay ningún problema, pueden convivir perfectamente. Es una cosa que es recomendable. Protecciones relativas, bueno, sería el tema de que puede haber marcas que son iguales, claro, puede haber marcas iguales. En la clase 33 para bebidas alcohólicas, en la clase 3 para temas cosméticos y demás, ¿no? Y luego las marcas pueden ser objeto de propiedad, es decir, se pueden comprar, se pueden vender, pueden ser objeto de donación también, de herencia naturalmente, de hipoteca, cosa que es importante. Podéis ir con vuestra marca o con vuestra patente, podéis ir a un banco y hacer una hipoteca de marca. Está recogido en el ordenamiento, o de patente, está recogido en el ordenamiento jurídico, o sea, no estáis haciendo nada raro, sino no solamente se hipotecan los pisos, se hipotecan también, hay otro tipo de activos como son las marcas y las patentes, con los cuales puedes financiar tus futuros desarrollos inventivos, ¿no? Puedes financiar tus futuros desarrollos porque puedes ir a un banco a pedir un préstamo valorando previamente una marca o valorando una patente. Esto es una cosa que, repito, está en el ordenamiento jurídico, está en el artículo creo que es 46 de la ley de marcas y el artículo creo recordar 80 o 82 en este momento de la ley de patentes. Si alguien quiere algo de información sobre este tema, pues basta con que llame a Innova Asturias o me llame directamente y hablamos de cómo se puede hacer esto. Quiero comentaros un poco brevemente también el tema de los dominios. El tema del dominio de Internet, una recomendación que hacemos es cuando haces la marca, pero ocurre que te han pillado el dominio, a veces por coincidencia y a veces por mala fe, pues hay que tener cuidado con esto, ¿no? Entonces, bueno, registrar la marca y el dominio simultáneamente, y si es posible, tener una política activa de vigilancia de dominios y, en su momento, recuperar un dominio si te ha sido usurpado, si alguien utiliza tu marca con un dominio de Internet. Y luego una cosa que quiero bueno, pues resaltar un poco, ¿no? Las patentes y demás no son para hacer algo, como diría, no son para decir, yo me lo guardo todo, sino realmente son para compartir. Una patente te permite intercambiar y crear valor. Ahí entran en juego los contratos. Muchos de los contratos que haremos en el exterior, por ejemplo, serán contratos que tendrán como objeto la propiedad industrial. El objeto va a ser justamente, tú vas a explotar este invento mío con esta marca mía, vamos a pactar el tiempo, vamos a pactar el territorio y hay que negociar todo esto y hay que hacer contratos, ¿no? Es imprescindible tener contratos, ¿no? Porque hay a veces, como diría, la idea equivocada de que, bueno, pues sin contratos, bueno, realmente creo que hoy en día estamos todos ya persuadidos de que tenemos que tener contratos, bueno, porque justamente, pero claro, para tener un contrato lo que tienes que hacer es, cuando vas a China, como he dicho antes, o al Reino Unido, es, tengo ya esta marca aquí, tengo ya esta patente aquí, y a partir de este momento vamos a negociar tú y yo, a ti te interesa mi producto, te interesa venderlo en tu país, y yo soy el propietario de los derechos intelectuales o derechos industriales, y vamos a tener las cosas claras entre nosotros, ¿no? Repito, este es el esquema que hemos trazado al principio. Lo vuelvo a poner aquí por si alguien tiene alguna duda. Por supuesto, la ponencia está a disposición de quien la pueda necesitar. Y los errores más comunes que puede haber son creer que la protección es universal,
¿Por qué no? No es universal. No, ya tengo la patente en España, bien, pero no la tienes en todo no la tienes en otros países del mundo. Suponer que las legislaciones son iguales, no lo son. Verificar los registros de patentes y demás en el país. No utilizar, hay gente que dice, tengo una marca en Polonia, otra en Estonia, otra en Italia. Hombre, ¿por qué no tienes una marca europea? Porque te sale mucho más barata, ¿no? Bueno, infringir propiedad industrial de otros, no dejar clara titularidad al subcontratar, negociar licencias donde no hay protección, en fin. Son errores bastante comunes cuando uno se va al exterior. Recomendaciones, pues mirad, una recomendación, y estoy terminando, es el producto protegido en el país, la marca registrada en el país, la titularidad de la propiedad industrial en la matriz, es decir, en la empresa española, en nuestra empresa, para que no haya problemas con que alguien, no, bueno, ya la registro yo y luego, no, ya la registras tú, pero luego tienes un problema si no te cumple objetivos, si quieres romper el contrato por causa justa, pues ocurre que tienes el problema de que la marca la tiene él. Y digamos que los contratos de distribución, fabricación y demás, siempre contemplando la propiedad industrial. Porque lo importante de la propiedad industrial no es la propia tenencia, no es, tengo 8 patentes, bueno, vale, ¿y qué haces con ellas? ¿Qué haces con ellas? ¿No? Entonces, bueno, hay que gestionar la propiedad intelectual y una cartera de patentes cogiendo polvo realmente no sirve de nada, más que quizá, no sé, a veces para engrosar currículum, pero ni tampoco eso. Lo importante es gestionarla, bien sea en explotación directa, bien sea cediendo a terceros, porque es bastante sencillo tener un mercado, digamos, en Argentina, por decir algo, cuando realmente el riesgo es de tu distribuidor argentino, por cuanto que eres el quien tiene que bregar en ese mercado y tiene que bregar con impagados, etcétera, etcétera, y cuando tú eres el titular, tú debes estar tranquilamente en el mercado argentino sin el titular de tu propiedad industrial. Si no, realmente pues no podrás abordar esos mercados, ¿no? Por eso digo que hay que tener cuidado, porque bueno, hay que tener cuidado en el sentido de que no hacer este tipo de cosas es, bueno, allá vosotros, ¿no? Allá quien quiera meterse en un proyecto internacional sin tener su propiedad industrial e intelectual debidamente trabada. Bueno, yo termino diciendo que cualquier consulta que podáis tener, me tenéis a vuestra disposición en estos correos, en estos teléfonos. Estoy encantadísimo de poder atenderos y bueno, pues somos miembros de la misma institución que es Innovasturias y creo que podemos sacar provecho unos de otros con nuestras respectivas sinergias y preguntar todo aquello que os haya quedado, vamos, que tengáis alguna duda o sencillamente queráis ampliar. Muchísimas gracias. Gracias, José Luis. Bueno, pues vamos a dar paso ya a la última ponencia del día, que le corresponde a Miguel García Menéndez, que es el CEO de Castro Alonso y vicepresidente del Arco Atlántico de Ciberseguridad y Entorno Digital. Cuando quieras, Miguel. Tienes habilitada la opción de compartir pantalla si quieres compartir presentación. Sí, voy a intentarlo. Muchas gracias, Beatriz. A ver si esto se deja. Okay, espero que sí. Está compartiendo ya. Solo falta que las pongas en grande, la que sale. Eso quisiera. Ahora, yo creo que ahora. Ahora está. Miguel, muchas gracias. Bueno, voy además a minimizaros con todo el respeto. Es que tengo las fotos encima de la diapositiva y no veo la diapositiva que hay debajo. Pero bueno, pues muchas gracias de nuevo, Beatriz. Buenos días a todos. Quería en primer lugar, dar las gracias a Innovasturias por la invitación, al clúster Meta Industry 4 también. He visto que está José Ramón Natal por ahí. Y bueno, felicitar a mis dos compañeros, a Karim y a José Luis, porque evidentemente no hace falta que lo diga yo, son unos maestros, a la vista está y a la vista ha estado. Y además he de decir que con José Luis, pues recientemente hemos tenido también alguna experiencia en la que él nos está asesorando y también he de decir que estamos encantados, ¿no? Entonces, bueno, dicho eso, yo voy a plantear el asunto desde una perspectiva un poco diferente. Decía José Luis antes, bueno, al menos 2 personas van a hablaros de propiedad intelectual, correcto. La tercera no va a hablaros de propiedad intelectual. Sí va a hablaros, o sí voy a hablaros bueno, pues, siendo más o menos fiel al lema que adorna el título de la jornada, ¿no? Innovación y derecho y ciberseguridad, 3 pilares complementarios para una proyección profesional exitosa. Yo he querido, bueno, pues renombrar, era un título que me parece fantástico, pero bueno, he renombrado levemente
mi presentación, como veis aquí en pantalla, con este sumatorio, ¿no? La innovación más el derecho digital más la ciberseguridad. Al menos probablemente podíamos poner más sumandos ahí, pero todo ello sumado, incluso todo ello de manera individual, pero bueno, en este caso hoy nos toca hablar de las tres cosas un poco a la vez, son una fuente inagotable de oportunidades profesionales, ¿no? Quiero sobre todo señalar. En ese sentido, cuando uno piensa en las oportunidades profesionales bueno, pues, que puede prestar la innovación, el derecho digital, la ciberseguridad, la tecnología, en definitiva, puede estar pensando en esas oportunidades, se me ocurre pensar desde varios puntos de vista. En primer lugar, por el hecho bueno, de tener interés personal, incluso en ampliar tus posibilidades profesionales y bueno, a ver qué es lo que se está moviendo, a ver qué profesiones nuevas pueden surgir por ahí. Por otro lado, hacer esa pesquisa, pues desde un punto de vista de lo que es la propia empresa, pues también te puede llevar a conocer, a identificar nuevos mercados. Si hay nuevas profesiones que están surgiendo, probablemente es porque también se están generando nuevos mercados. Y la tercera, que es la que yo he querido, a la que he querido acogerme y es la que reflejo con esta diapositiva, que es una foto de mi hijo mayor, pues es pensar a más largo plazo y plantearse uno qué oportunidades profesionales, puesto que estamos hablando de ello, pueden ofrecer, como digo, a medio o largo plazo, incluso para la siguiente generación, ¿no? La generación que nos sucederá, qué posibilidades de trabajo se les van a plantear, ¿no? Es muy habitual que hablemos casi siempre yo creo que es un tópico ya, ¿no? Decir, bueno, es que hay profesiones que cuando yo estudiaba ni se sabía que iban a existir y demás. Bueno, eso es totalmente cierto y de hecho de eso voy a hablaros en los próximos minutos, en cierta manera, ¿no? Entonces, bueno, dejamos a mi hijo ahí un poco, esperando a ver qué le toca a él. Y esa perspectiva del medio-largo plazo te lleva también bueno, de alguna manera eso, ¿no? A otear lo que se está moviendo, ¿no? Y una de las cosas que se está moviendo, pues tuvo no digo un punto de inflexión, pero bueno, tuvo un hito reciente muy notable y muy notable con respecto a lo que veremos a continuación, que es el anuncio realizado, que es bueno, un poco lo que refleja la diapositiva, el anuncio realizado el 28 de octubre del año pasado, hace escasos 4 meses, de la empresa, de la marca Facebook, diciendo precisamente que iba a cambiar la marca, ¿no? Y bueno, nos han hablado precisamente de las marcas, tanto Karim como José Luis. Facebook ese día, como digo, hace escasos 4 meses, anunciaba que iba a dejar de llamarse Facebook para pasar a llamarse Meta. En ese sentido, y permitidme el guiño a Meta Industry 4.0, yo creo que habéis, José Ramón, sido unos adelantados en esto del Meta. Y bueno, me parece que Miguel, nos hablaban de que nos habíamos quedado atrás por el MI5 y por el MI6. O sea. Pues ya, pues yo creo, y lo digo totalmente convencido, de que esto de Meta os va a dar más juego del que pensáis quizás ahora mismo, ¿eh? Lo habíamos pensado, surgió la concepción del nombre también, ¿eh? Bueno, que decirlo, era una mezcla del meta y el metal, perdona que te interrumpa. Sí, el meta y el metal, pero sí que ese concepto de englobar y de ser más amplio que lo que era la propia industria, o sea que sí que iba por ahí en su momento. Bueno, pues estupendo. Ya digo, yo creo que incluso va a dar esto más juego del que inicialmente se puede pensar, ¿eh? Por cierto, yo pensaba que inicialmente pensaba que era Metal Industry, y luego ya vi que no, que la cosa quedaba en Meta. Incluso llegué a confundirla ahí con una L, pero bueno, luego fui disciplinado y efectivamente vi que la cosa no iba por ahí. Meta Industria y la generación 4, ¿no? De la que hablabas hace un momento. Bueno, pues como decía, más allá de este pequeño guiño, esta pequeña broma con José Ramón, lo que anunciaba, decía, la empresa Facebook o el conglomerado Facebook, Instagram, WhatsApp, etcétera, pues básicamente es lo que he querido destacar aquí con este subrayado en amarillo,
el foco, la intención, la meta de la nueva meta, valga la redundancia, va a ser dar a luz al metaverso, ¿no? O traer al metaverso, dar vida al metaverso. Y de eso es de lo que voy a tratar de hablaros un poco en estos próximos minutos, ¿no? El metaverso, pues ya digo, no quiero decir que el 28 de octubre fuese cuando el metaverso, el metauniverso se lanza, pero sí es verdad que en estos últimos tiempos, el año pasado de manera destacada y bueno, de manera muy acelerada en estos últimos 4 meses, me atrevo a decir, en el mundo tecnológico, obviamente estamos hablando del mundo tecnológico inicialmente, pues ha tenido un protagonismo, está adquiriendo un protagonismo absolutamente destacado, ¿no? En ese sentido, bueno, pues una de las representaciones de este metauniverso, de este metaverso, es lo que refleja esta imagen, ¿no? Unas gafas de realidad virtual, y con esas gafas de realidad virtual, digamos, son tu puerta de entrada a ese universo especial, ¿no? Entonces, bueno, pues volviendo a lo que teníamos al principio, que era mi hijo, pues lo que se me ocurrió fue ponerle unas gafas. Entonces me lo llevé a Mercaplana este pasado mes de diciembre. Supongo que si no todos, casi todos tendréis clara la referencia de Mercaplana, una especie de feria infantil, y él se pertrechó con sus gafas de realidad virtual. Y entonces, de alguna manera, su padre, que lo estaba fotografiando, grabando, pues llegó a la conclusión de que el crío estaba metido hasta las rodillas o un poco más arriba en un metaverso, ¿no? Que es lo que muestra esa bueno, foto un poco de poca calidad que veis ahí, ¿no? En la pantalla de ese ordenador. Es un entorno pues gráfico, un entorno de realidad virtual en el que el crío pues juega ahí con esos mandos y bueno, pues, la verdad es que te da en el momento dado te da la risa, no ya pensando en un niño, pensando en una persona mayor, los movimientos, los espasmos casi que te provoca el tratar de esquivar todo eso que te llega y demás, ¿no? Bueno, esa es una instanciación, podríamos decir, de ese metaverso, ¿no? Que visto así, pues parece un tema de críos y parece poco menos que una tontería. No lo será si algunos estáis metidos seguramente en el mundo o bien de la propia realidad virtual o de la realidad aumentada con sus aplicaciones para el mundo industrial. Aquí yo estoy hablando ahora desde el Parque Científico y Tecnológico de Gijón. Tenemos frente al edificio Castro Alonso, desde el que yo os hablo, pues a unos buenos amigos que son los de Pixels Hub, que se dedican a estas cosas, ¿no? Bien es cierto que con la aplicación al mundo industrial y no tanto al mundo del entretenimiento, supongo de momento, como le he dicho yo a la persona que está al frente, que es Susana, pero bueno, en todo caso ya digo que puede parecer un juego de niños si uno no tiene en cuenta las cifras que está moviendo el mundo del videojuego, por poner una etiqueta en general, ¿no? Pero de lo que quería hablaros era un poco de esa, decíamos en el título, las oportunidades profesionales. Hablaba también el título de la sesión, la proyección profesional, ¿no? Y lo que me he permitido es recoger una serie de perfiles, bueno, son públicos y por lo tanto entiendo que no hay ningún problema en reflejar aquí estos pantallazos, una serie de perfiles de fácil identificación dentro de esta red LinkedIn a la que pertenece esta pantalla y las que vienen a continuación, donde vemos cómo gente que ya no son niños, aunque en este caso esta persona, Manuel García Lega, es una persona muy joven, por lo que aparenta en la foto, pero que ya desde el punto de vista del ámbito estrictamente profesional están anunciándose, porque no deja de ser también una especie de escaparate esta red que usamos todos, por otro lado, está ya anunciándose la gente como expertos, como profesionales, como personal especializado, como técnicos en el ámbito del metaverso. Por ejemplo, en el caso de Manuel, pues él dice que es especialista en metaverso. Si vamos a otros ejemplos, como esta chica, Fátima, entiendo que Fátima es algo así como Fátima
Monfaret, ella desde Madrid dice que es un arquitecto de metaverso. Desde Londres, pues vemos cómo el perfil de este caballero, Jeremy Dalton, es jefe de tecnología de metaverso en su empresa, ¿no? Aparece por aquí pues la firma PricewaterhouseCoopers del Reino Unido. Otro español, Ismael López Eiro, pues se define como un consultor de negocio, un asesor de negocio en el ámbito del metaverso. Stefan Collins, también desde el extranjero, en este caso desde Bélgica, pues parece ser que él se define como un director de alianzas en el ámbito del metaverso también, ¿no? Con compañías como la suya, está Bentley, que bueno, se establecen esas alianzas, esos partnerships con ellos, siempre moviéndose en el ámbito del metaverso. Aquí he querido además destacar, como veis, su foto, que en este caso pues, no es una foto suya, vamos, es una foto de su avatar o una imagen de su avatar, y lo digo, vamos, lo digo en broma, ¿no? Un poco en broma, pero ya cuando ves en LinkedIn el perfil de alguien que en vez de su foto aparece un avatar, ya entra dentro de los sospechosos habituales. Ya te puedes imaginar que esta persona va a tener algo que ver con el metaverso y generalmente acertarás, ¿no? Si haces esa suposición. Vamos a ver posteriormente algún otro también, ¿no? En el caso también de España, pues tenemos en Vodafone a Fernando Delgado, que es gerente de negocio de metaverso, entiendo que es una labor más bien comercial la suya dentro de esta compañía. Otro español, Guillermo Heredia, pues es un director gerente del área de metaverso dentro de su organización, que es Hype Sports Innovation. No he hecho mucha más investigación, pero entiendo que es una compañía que se mueve ahí en el límite entre lo deportivo y el mundo también de los videojuegos, etcétera. Y luego, bueno, perdonad la autocita, creo que de hecho hay otra después, como ya se veía venir, ¿no? Yo esto lo publiqué creo el Día de Reyes, como ya se veía venir, pues al final vamos a tener dentro de las compañías a personas que tengan la máxima responsabilidad desde el punto de vista de ese famoso nivel C, ¿no? Del que hablamos siempre, abusando, digamos, del anglicismo. Personas que a nivel de dirección o de dirección general ocupan puestos de responsabilidad en el ámbito del metaverso, y estos tres ejemplos, tanto el de Javier Furones con su correspondiente avatar, el de Katy Hackel y el de Ilya Paskov, pues ellos tres son o dicen ser Chief Metaverse Officers en sus respectivas compañías, ¿no? Decía que, bueno, que había una segunda cita pendiente, seguramente es esta. Yo, más allá de que a nadie se nos escapa las oportunidades, no solo de negocios, sino las oportunidades profesionales, como acabamos de ver, que está empezando a generar esta innovación, por decirlo de alguna manera, que puede ser el metaverso. Desde luego no hay nada nuevo per se. El metaverso, no digo que ya estaba inventado, pero sí las tecnologías que se están utilizando en el metaverso evidentemente llegan heredadas, ¿no? de desarrollos previos, algunos ya incluso de décadas de antigüedad, pero creo que también, y esto está a caballo entre ser una pequeña broma y no ser tan broma, creo que todo esto de querer encapsularnos en estos mundos virtuales y de querer que, bueno, que tengamos esa especie de doble vida, como mínimo doble, quizás más de una, en esos metaversos, en esos mundos, ya digo, de realidad virtual, pues va a ser también un caldo de cultivo, no para la aparición de nuevos empleos, sino para alimentar empleos que ya existen, y aquí apunto a estos tres, ¿no? A los sociólogos, a los psicólogos y a los psiquiatras. Y probablemente pues lo veremos seguramente sin que pase demasiado tiempo, como desde estas perspectivas de estos otros profesionales también va a dar mucho que hablar el tema del metaverso. Luego, dentro de lo que es el metaverso también hay puristas, como no podía ser de otro modo, y entonces, bueno, hay gente como este comentario que me llega por WhatsApp,
que bueno, más o menos viene a aclarar, decir, no confundamos lo que es el metaverso con lo que son las tecnologías de realidad virtual. El metaverso tiene otros componentes, como los componentes, no lo cita, pero bueno, no lo cita explícitamente, el componente de blockchain, que es lo que da vida luego al mundo cripto, ¿no? Que este sí se cita, el componente cripto, las criptodivisas, el componente de la web 3.0, web 3, etcétera. Bueno, pues eso me permite, sirve un poco de excusa para pasar al siguiente bloque / enfoque de mi presentación, que es hacer un guiño también al derecho digital, ¿no? Y para eso creo que viene, que ni pintado, este post que mi buen amigo colombiano Diego Beltrán Ávila publicaba también hace 2 semanas, por lo que veo aquí, y que si me permitís voy a leer, voy a ser rápido, pero creo que merece la pena leerlo con un cierto detenimiento, ¿no? Bueno, él plantea cuáles son los retos que una tecnología como blockchain, que es la que subyace o una de las que subyacen a los metaversos, ¿qué implicaciones puede tener para el mundo jurídico? Diego es abogado, hay que empezar diciendo eso, ¿no? Dice, entonces, bueno, ser abogado en estos campos no solo es interpretar la norma y aplicar las leyes para blindar jurídicamente a las empresas y los intereses de los implicados. Mi opinión, dice él, va más allá. Ser un abogado en este ámbito es ser un abogado tecnocualificado, con motivación intrínseca, con ganas de replantear lo existente, habilitando lo más, no más, en lugar de limitando, bueno, se expresa en ese castellano de Colombia, y abriendo las posibilidades para resolver diversos planteamientos. Bueno, lo verdaderamente sabroso es lo que viene a continuación, que es esta lista, ¿no? Y él dice, bueno, dentro del ámbito de estas tecnologías, de cadenas de bloques, no todos son criptomonedas, ¿no? Diciendo, no solo son criptomonedas, y los aspectos ligados a criptomonedas que puedan ser del interés para un jurista, sino que hay un montón de temas a cual más sabroso, dice él, ¿no? Termina diciendo él, por ejemplo, la legalidad de los NFTs, ¿no? De los tokens no fungibles, que tienen que ver con derechos, con propiedad también, propiedad intelectual, con, bueno, pues un poco la relación de esos elementos digitales con el mundo analógico, las criptoauditorías, las estructuras corporativas para la definición, podría ser, ¿no? O el estudio de estructuras corporativas para servicios blockchain, la creación de organizaciones autónomas descentralizadas, las famosas DAOs, la propia protección de datos, que quizás es lo que más cercano nos puede sonar si no estamos demasiado introducidos en estos temas de cadenas de bloques y de tecnologías descentralizadas, etcétera, etcétera. El cumplimiento de las directrices antiblanqueo para los criptoactivos, las sandboxes regulatorias, los metaversos, que él cita textualmente, y su legalidad, todo lo que tiene que ver alrededor. En el metaverso, pues en estos últimos meses, incluso semanas, ya hemos visto compra de terrenos, ya hemos visto compra de edificios, de oficinas, ya hemos visto también algún incidente no de abusos sexuales, pero sí de avatares masculinos que, entre comillas, se quieren sobrepasar con algún avatar femenino. Esto que parece, insisto, parece una broma, son cosas que están ocurriendo y que desde el punto de vista del derecho, más allá de los psiquiatras, pues van a dar mucho que hablar y seguramente mucha literatura al respecto, ¿no? Para los juristas también en este caso. Y bueno, no los leo todos, pero bueno, para que veáis un poco en este ejercicio que plantea Diego, pues salen 10 o 15, no las he contado, actividades, no digo profesiones, pero sí actividades que un profesional del derecho pudiese tener que abordar. Y por ir cerrando con el tercero de esos pilares de los que hablábamos de la innovación, que, insisto, yo he querido llevar hoy al mundo del metaverso, hablábamos del derecho digital, y bueno, creo que este ejemplo de Diego, esta reflexión de Diego viene que ni pintada. El último tema sería el de la ciberseguridad, ¿no? También en estos ambientes del metaverso, del mundo de la descentralización, de las tecnologías descentralizadas y demás. Esto que os pongo en pantalla es una noticia muy reciente. Esto ocurrió el sábado pasado, o sea, no ocurrió hace 6 meses, no, ocurrió hace 4 días, hace 4 o 5 días. OpenSea es una plataforma de compraventa de tokens no fungibles. Al final, los tokens no fungibles o NFTs vienen a ser una especie de cromos digitales. Tú pagas por un cromo digital
con la garantía de que ese cromo solo lo tienes tú o recibes un certificado digital que garantiza que tu cromo es único, a pesar de que haya copias, ya es la ventaja de lo digital, ¿no? El hacer copias, pero el adquirir un NFT es lo que te garantiza. Por supuesto, aquí se está moviendo muchísimo dinero y de lo que trata este pantallazo es de un ciberincidente que se produjo en esta plataforma OpenSea y de la que da cuenta la gente de PeckShield, en este caso a través de su cuenta de Twitter, que es una empresa de ciberseguridad, ¿no? Lo enlazo con la que ya es mi última diapositiva, que es esta, y que ofrece unos datos también a través de, bueno, pues de esta publicación Insider o Business Insider, publicación americana, donde se dan también, como digo, unos datos muy, muy sabrosos, ¿no? Se habla aquí en esta primera línea, en las líneas en negrita, de que el año pasado, el año 21, pues el robo, los robos de este tipo de tanto de criptomonedas como NFTs, etcétera, etcétera, pues ascendieron a 14.000 millones de dólares, que no es una cifra menor, y no solo eso, sino que nos están diciendo que es un 80%, o sea, que casi se ha duplicado desde los 7,8 miles de millones de dólares que fueron sustraídos el año 2020, ¿no? Por otro lado, yo creo que con una especie de mensaje de cierta esperanza o cierto no desesperar a quien quiera pues, entrar en este mundo de las criptomonedas, del mundo descentralizado, etcétera, pues dicen, bueno, al final es una cifra irrisoria si la comparamos con el dinero que se está moviendo a nivel anual en este ámbito, ¿no? Y aquí dan la cifra de los 15,8 trillions, que vendrían a ser algo así como 15,8 billones para nosotros, ¿no? Bueno, yo creo, con esto acabo, como decía, yo creo que esto nos da una perspectiva, pienso yo, al menos interesante, del montón de actividades, del montón de profesiones, que al final era un poco de lo que se trataba, ¿no? Y de lo que daba título a las ponencias, el montón de profesiones que van a surgir, que están surgiendo, o de actividades para profesiones ya existentes, que toda esta corriente digitalizadora y toda esta corriente innovadora pues nos trae, ¿no? Y en principio únicamente quedarme con el mensaje de que en esta foto con la que quería cerrar he tratado burdamente, pero he tratado de quitar, de borrar el cable que unía el cinturón de mi hijo al ordenador que había sobre la mesa, con el mensaje de, bueno, dejemos que los críos crezcan moderadamente alejados de todo esto, que se formen como más o menos hemos tratado de ir formándonos nosotros. Eso no nos ha restado capacidad de acercarnos a la tecnología, yo confío que a ellos tampoco se la va a restar, y por lo demás, bueno, pues agradeceros la atención y agradecer de nuevo a Meta Industry 4 y a Innovasturias especialmente la oportunidad de estar hoy con vosotros desde Castralós. Un abrazo. Muchas gracias, Miguel, por la ponencia tan interesante, a los tres ponentes. En realidad, ahora vamos a abrir un poco un debate. No sé si alguno de los asistentes quiere hacer alguna pregunta o preferís que vayamos hablando entre nosotros y os vais incorporando al debate. Yo en el chat no veo ahora mismo ninguna cuestión, ninguna consulta, pero si alguien quiere, por favor, preguntar a nuestros ponentes, pues sin ningún problema os damos la palabra, ¿vale? Entonces, bueno, Beatriz, yo tengo una para Miguel. Perfecto. Me ha dejado ligeramente preocupado el hecho de que una de las profesiones que van a implementarse con el metaverso y demás sea la de los psiquiatras. Y, hombre, no sé, me ha dejado un poco, no sé, con mal cuerpo, ¿no? Porque al fin y al cabo, un psiquiatra se ocupa de patologías, ¿no? Y, bueno, no sé si puedes ampliar un poco más este tema. No, bueno, a ver, lo que he dicho, gracias, agradezco, José Luis, la pregunta. Lo he dicho antes, no deja de ser una valoración mía muy personal, pero creo que es perfectamente viable. No tanto a lo mejor me he expresado mal, no tanto la creación de psiquiatras en el metaverso, que tampoco la descarto, porque he visto ya cosas muy raras en estas últimas semanas, sino la desembocadura que tanto metaverso puede tener y que más de uno puede terminar en la consulta, o si no es del psiquiatra, al menos del psicólogo.
Eso es lo que quería señalar. Que puede provocar una adicción o desembocar en patologías mentales, claro. Sí, vamos, Sí. Lo hemos visto durante años iba a decir con los niños y con los no tan niños, ¿no? Ese apego tan excesivo que llega a ser enfermizo a la consola de videojuegos, etcétera, ¿no? A cualquier pantalla. Sí, exacto, a cualquier pantalla, correcto. Más aún si la tienes aquí metida entre ceja y ceja, ¿no? Seguramente que quien escuche y sea un apasionado del metaverso dirá que estoy diciendo un disparate. Yo creo que vamos, siendo lo más neutro posible y en ningún caso despreciando este tipo de tecnología, ni mucho menos, porque creo que hay una oportunidad también de negocio para quien se está moviendo ya en esos ámbitos, incluso para los profesionales, ¿no? Como hemos visto en la presentación, pero sí, pienso que bueno, que también hay que dosificar todo en esta vida y seguramente el metaverso hay que dosificarlo también, es mi opinión. Muy bien. Enlazando un poquito con esto, hablabas, Miguel, de la existencia de profesiones que van a surgir y que están ya surgiendo de toda esta corriente innovadora. Por centrar un poco en donde nos encontramos, ahí Asturias, ¿cómo puede estar? ¿Cómo puede posicionarse? ¿Qué posibilidades, qué oportunidades tenemos? Bueno, vamos, yo creo que como esto es un terreno absolutamente virgen, las posibilidades son plenas, son todas. Yo eso, he extraído de LinkedIn, como os mostraba antes, una serie de perfiles. Cierto es que tampoco me costó mucho sacarlos, simplemente poniendo en el campito de búsqueda Metaverse y ya salen unos cuantos, ¿no? Como podéis imaginar. Pero yo pienso que sí, que las empresas y los profesionales, no solo las empresas, los profesionales, que era un poco de lo que estábamos hablando hoy, tienen una grandísima oportunidad de abrazar, digamos, estas nuevas tecnologías. Incluso he mencionado a alguna empresa cercana, ¿no? Como puede ser, insisto en ello, Pixels Hub, de manera muy informal, pues me he permitido en algún momento sugerir, ¿no? que ese es un camino que ellos, con la experiencia que tienen, pues pueden seguir, y como ellos, pues seguramente muchos otros. ¿Os imagináis cuando en realidad, en lugar de ayudar a las empresas de Asturias a exportar a Europa o América Latina o África, les vayamos y ayudando a posicionarse en meta? Sí, bueno, no lo he incluido en la presentación, pero bueno, no creo que sea muy difícil de localizar. Yo creo que haciendo una búsqueda también en algún buscador de los habituales, si uno busca casos de uso metaverso o en inglés Metaverse Use Cases o algo así, seguro que salen una serie de aplicaciones ya en las que las empresas están trabajando. Actualmente, pues bueno, mucho de ello tiene que ver con el mundo de la publicidad, la publicidad de las marcas, ¿no? Hoy que tocaba hablar de marcas, tanto en la presentación de Karim como la de José Luis, pues esa es una de las salidas comerciales que esto tiene de manera muy clara. El mundo de los videojuegos con esas capacidades tridimensionales de la realidad virtual, etcétera. Y bueno, pues a partir de ahí lo que se nos ocurra, porque al final es dejar la imaginación volar, ¿no? Como se suele decir, y seguro que encontramos algún hueco en el metaverso donde ubicar nuestra iniciativa, nuestra compañía, etc. No, es que, ¿sabes, Miguel? Fuera de broma, me estás abriendo perspectiva y me estás dando idea, porque está claro que los consultores que primero se posicionen allí también van a tener una fuente de negocios, bueno, totalmente muy difícil de ir cifrando, porque está claro también que a mí una cosa que me sorprendió mucho cuando anunciaron el tema de Meta, etcétera, las acciones empezaron a bajar. Y eso me sorprendió porque la idea me parecía tan genial que pensé, esto va a dar un subidón a todas las acciones del grupo de Zuckerberg enorme, y no ha sido todavía el caso. Así que quizás sea el momento para incluso para mí o para José Luis de ir posicionándonos en este nuevo universo. Absolutamente, vamos, yo creo que es un momento de oportunidad
hemos visto pasar otras olas que vienen constantemente, ¿no? En un foro como es Innovasturias, pues ¿qué os voy a contar yo? Pero en el ámbito tecnológico hablamos de la inteligencia artificial, hablamos de blockchain, que lo he mencionado yo, hablamos de pues, qué sé yo, de informática cuántica y tal, y eso ya casi nos parece hasta viejo, ¿no? Porque ya llevamos mucho tiempo hablando de ello, o a lo mejor no llevamos mucho tiempo, pero sí hemos hablado mucho, muy intensamente de ello. Pues con esa misma intensidad o incluso más, estamos observando que se está hablando en estos meses, y por eso he puesto la referencia de octubre, de finales de octubre, ya digo, es que no hace ni 4 meses, y cómo, no digo que los perfiles de estas personas de las que hemos tenido ocasión de ver hayan actualizado su perfil en los últimos 2 meses, que no lo sé, porque ese dato yo no lo tengo, pero lo que sí está claro es que crecientemente la gente va a empezar a poner en su perfil de LinkedIn Metaverse, y más allá de eso, las empresas o ciertas empresas o empresas que puedan estar incluso en ámbitos cercanos a todo esto, pues van a tomar interés por ello sin duda, ¿no? Y con respecto a los consultores, uno de los perfiles que os mostraba antes era precisamente de un consultor de Madrid, que me parece que sí, ponía algo así como Metaverse Business Advisor, ¿no? Un consultor de negocio en el ámbito de metaverso. Por supuesto que hay una oportunidad clara ahí, para mí, justo, ¿no? O sea, desde mi punto de vista. No, nosotros en HIA hace ya unos meses que hemos creado un grupo de trabajo sobre el metaverso. Pues entonces ya no os digo nada nuevo. Interesante. No sé si, José Ramón, ¿quieres comentar algo a este respecto? Si no, quería hacer una... No, bueno, pues mira, justo lo que está comentando Miguel, nosotros ya nos hemos topado ya con organizaciones como nosotros, que están utilizando el metaverso para la dinamización de actividades y demás entre socios, para desarrollar proyectos, para hacer un punto de encuentro, y han creado ya su propio espacio, bueno, de lo que tú comentabas, ¿no? Al final, que ya como que hay ya promotores inmobiliarios vendiéndote la parcela, pues estos ya tienen ya comprada la parcela y construido ya el espacio, y están utilizándolo para hacer esas actividades, bueno, que ahora hacemos por videoconferencias, pues no, en vez de ya estar haciéndolo por Zoom, lo estarían haciendo por Teams, estarían haciéndolo directamente en el metaverso, ¿no? Y con sus avatares. Y con sus avatares, Y además lo han ido introduciendo, y de alguna manera lo que están consiguiendo es que, claro, porque esto al final te obliga, ¿no? Es como el primero que tuvo WhatsApp, ¿no? Que al principio, ¿para qué era WhatsApp? Claro. No te servía para nada, porque todo el mundo dice, si tengo SMS, ¿para qué quiero WhatsApp, ¿no? Y en la medida en que más gente, y no hemos utilizado otra plataforma porque todo el mundo ahora está en WhatsApp, entonces ya nadie utiliza vamos, todas las, excepto Telegram, que consiguió ubicarse con otros perfiles diferentes o con otra función. El resto fueron al final, bueno, han quedado en anécdota. Y además hay, perdóname José Ramón, además hay mezclas lo personal y lo profesional. Entonces, tal cual. Bueno, pues eso arrastra más todavía a que te quedes ya en la plataforma, claro. Exactamente. Pues ya te digo, nosotros nos hemos estado encontrando con eso, que además, bueno, ya les, pues claro, pues contárnoslo cómo lo hacéis, invitarnos un día, vamos a explorarlo, ¿no? Y a ver si lo vamos introduciendo. Entonces, bueno, ya estamos siguiendo alguna pista por ahí de gente que ya está, de entidades como nosotros, que ya están utilizando estas nuevas actividades, estas nuevas líneas, estas nuevas tendencias, bueno, pues para interaccionar con su entorno, con su ecosistema. Muy bien. Bueno, nos quedan 5 minutillos más o menos para poder también abordar un poco la primera parte del debate. Quería hacer una breve pregunta o poner sobre la mesa un tema a los ponentes. Bueno, recientemente el Gobierno ha dado el visto bueno a la reforma de la Ley de la Ciencia, ¿no? Y ahí, no sé si habéis tenido oportunidad de echarle un ojo, pero sí que reconoce un poco como que todavía está España como un poco por detrás, ¿no? En el tema del registro de patentes, ¿no? Yo no sé un poco cómo se puede, no sé si se puede explicar de alguna manera, si la razón puede ser la complejidad. Se nos ha quedado Beatriz congelado. Ahora sí. Ahora, Beatriz, te nos has quedado congelado un segundo. Es que me ha entrado un mensaje. Repite, por favor, la pregunta, porque te has quedado cortada ahí. Sí.
Mi pregunta era la siguiente. El gobierno recientemente ha aprobado una nueva, ha autorizado la reforma de la ley de la ciencia. Yo le he echado un vistazo al anteproyecto y bueno, ahí reconoce un poco como la importancia que tiene de poder impulsar un poco el registro de patentes, ¿no? Porque sí que reconoce que aunque España pues bueno, no está mal posicionada, sí que es verdad que todavía está lejos de registrar un amplio número de patentes, ¿no? ¿En qué medida se puede fomentar o motivar ese registro y licencia de patentes? ¿Se debe un poco a la complejidad de los procesos o de los procedimientos o qué os parece? ¿Cómo se puede apoyar la nueva ley? Si me permitís, creo, Beatriz, que una de las iniciativas como lo que habéis organizado en el marco de Innovasturias es muy importante. ¿Por qué? Porque los perfiles ahora son perfiles de hiperespecialización. Es que yo voy a saber absolutamente todo, pero de un segmento tan pequeño que no veo nada más que el mundo bajo ese prisma. Entonces, ¿qué va pasando? Que si tú te focalizas en este tema o súper técnico o incluso súper jurídico, como os decía al final, que poco a poco se van influyendo cada uno de los sectores y se van retroalimentando, entonces perdemos esta perspectiva. Por eso es tan interesante que estén empresas dedicadas a investigación, a la innovación, etcétera, y por otras partes, profesionales dedicados a la protección de esta innovación para hacer ver, y esto apareció muy bien en las diferentes ponencias de los compañeros de mesa hoy, que es fundamental protegerse porque si no lo hacemos, sencillamente no vamos a poder vivir de nuestra investigación, que es al final lo que queremos. ¿no? Y sencillamente, si no lo hacemos, no podremos posicionar nuestros productos, ni en el mercado nacional ni en el exterior. No lo podemos hacer. En España hay un tema incultural, ¿no? Hay un tema de no creencia quizá en el tema de las patentes. Lo que nos damos cuenta es que el resto de los países sí. Es decir, yo solo pongo un ejemplo muy claro. Es decir, los demás países saltan al campo a jugar en el mundo empresarial con 11 jugadores y hacen los 5 cambios, ¿no? Y nosotros no, salimos con 8. Y pretendemos ganar el partido, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que tenemos un problema en materia de conocimiento del tema de la patente. Mucha gente entiende que la patente, bueno, si tengo algún problema ya veremos. Es como, no sé, si yo voy a conducir y si tengo un problema, ya veremos si me saco el seguro, voy a ver qué tal conduzco primero, ¿no? Bueno, pues lógicamente no es así. Lo que ocurre es que el resto de los países lo tienen de una forma muy diferente. Es decir, es un tema de mentalidad. Si Alemania presenta al año ante la Unión Europea 25.000 patentes y España 1.730, esas cifras son reales, vemos que obviamente los alemanes no son 25 veces más innovadores, no es cierto, meramente lo que hacen es proteger aquello que hacen. Francia presenta en torno a 10.500 aproximadamente, entonces Francia 10.500, Italia 7.000, bueno, estamos en esos, y España 1.700. Bueno, hay un tema de que quizá el empresariado español hasta hace unos años salía menos al exterior y quizá tuviera menos necesidad de competir. En este momento, para competir es fundamental tener la patente registrada. Y no hay otra. Se van a ir dando cuenta, bueno, pues cuando vean que no tienen cuando vean que, bueno, que se pierde un mercado, que no se consigue algo. Hace un tiempo un empresario vasco me dijo, hace ya unos años, me dijo que, bueno, que alguien le quería comprar un producto, que era una empresa extranjera, no sé si era francesa o alemana, y lo primero que le preguntó es, ¿esto estará patentado, no? Y cuando le contestó que, bueno, que no, nosotros no, la verdad es que, dice, oye, repito textualmente, voy a citar exactamente como me lo dijo, ¿no te jode que ahí se acabó la conversación? O sea, el otro, en cuanto dijo, no lo tenemos patentado, tuvo la imagen de empresa no seria, fuente de problemas, porque yo no sé si lo que estoy comprando alguien después me lo va a decir, me lo va a reclamar. Y bueno, sencillamente ahí se acabó la conversación. Pero es súper interesante tu ejemplo, José Luis. Yo quería añadir una pequeña cosa para tener una nota un poco más positiva. El tema os dije en mi presentación que no se puede
patentar unos vegetales, pero como José Luis decía en la suya, pero sí podemos patentar variedades. Y tengo un cliente de Huelva que tuvo una idea absolutamente fabulosa. Es decir, que no se puede patentar el arándano porque existe, pero pudo proteger el nombre comercial de una variedad vegetal de arándano a la que dio un nombre maravilloso que es Black Snow. El arándano Black Snow en Reino Unido es absolutamente un exitazo en los supermercados, porque es en los supermercados ingleses, porque es un tipo de arándano muy grueso y entonces, claro, el inglés ve esto, oh, estoy comprando la nieve negra y entonces allí ha tenido un éxito muy grande. ¿Qué quiero deciros así? Efectivamente, como él os comentaba, que si no nos protegemos, parece ser que lo que tenemos no tiene valor. No tiene valor o, perdón, voy a tomar un atajo un poco audacioso, os lo va a copiar un chino, perdonadme. Así que es por eso esta importancia. Bueno, y dalo por hecho que te va a copiar un chino. No, es que es así. Si el tema le interesa, el chino te va a copiar. Y la gente cree que en China no hay nada que hacer. Y yo tengo un cliente que, bueno, muchos en este sentido, pero tengo uno que es especialmente activo en materia de su protección, que él sabe, le ha visto sus propias carnes, cómo realmente en China sí que se puede hacer. O sea, tenemos un convenio de cooperación judicial con China desde el año 1992, creo recordar. O sea, es decir, que la gente cree, no, es que en China no hay nada que hacer. En China, efectivamente, había poco que hacer hasta el año 2002 aproximadamente, en que China, quizá algo más, que China entró en la Organización Mundial de Comercio. China es un país que tiene unas leyes de protección de propiedad industrial prácticamente idénticas a las nuestras, copiadas, mejor dicho, copiadas de las nuestras, son prácticamente las mismas, y si tú estás protegido, las autoridades chinas te hacen caso. Si no lo estás, obviamente no. Derecho al pataleo, simplemente. Muy bien. Muy bien, pues estamos ya al filo de la hora. Yo creo que ya, si te parece bien, José Ramón, damos por finalizada la... ¿Me permites una última pregunta? Claro, por supuesto. En plan Ferreras, si os puedo pedir un titular, o por lo menos un consejo, ¿no? Es un consejo. A ver, nos estamos encontrando, y ahora con toda la llegada de nuevos fondos, de nuevas líneas. Nosotros, mira, ahora mismo, en cuanto terminemos esta reunión, yo tengo una reunión para presentar pues un PERTE que va a Consejo de Ministros ahora y en el que hemos estado trabajando durante más de un año y bueno, todos estos PERTES lo que plantean son sobre todo los proyectos en colaboración. Tenemos también todas las líneas que, bueno, pues, en las que, en nuestro caso desde Meta Industry estamos trabajando con proyectos europeos en los que se potencia o se requiere la colaboración. Y claro, sobre todo en la PYME, y cuando la PYME no está acostumbrada a colaborar y colaborar en la innovación, le cuesta, ¿no? Entonces, yo os pediría un consejo de cómo abordar, de qué es lo primero que tienen que tener en cuenta y cuáles son los pasos que tienen que... Bueno, pero nada, en titular, no voy a liar más. Bueno, pues para no tener luego miedo a colaborar Preparar un buen contrato de consorcio. En todos estos proyectos europeos, sabéis que para articular la colaboración entre los diferentes miembros es fundamental realizar un contrato de consorcio. Si el contrato de consorcio está bien hecho, es decir, si va protegiendo la titularidad de las aportaciones tecnológicas y la titularidad de los resultados del proyecto de forma clara, entonces las empresas no van a tener miedo en abrirse, porque precisamente por todo lo que hemos estado diciendo los tres, porque tendremos esta protección. Yo podría decir una cosa, porque aquí, ¿por qué no se colabora a veces? Sencillamente por miedo. Por miedo a que, bueno, por miedo a que, joder, es que si yo enseño esto me lo van a copiar y demás. Bueno, el miedo es vencible y la ignorancia es inexcusable. Creo que se puede ser titular. El miedo es vencible y la ignorancia es inexcusable. La ignorancia en un empresario, como en un profesional, en un médico, un abogado, un arquitecto, un ingeniero, en cualquier profesional la ignorancia es inexcusable. Vives de eso.
Entonces, un empresario tiene que conocer que existen la posibilidad de un acuerdo de consorcio u otras modalidades en las cuales puede vencer ese miedo. Es decir, tengo miedo, efectivamente es normal. Es normal que tengas cierto temor a enseñar tu tecnología y demás, es totalmente normal, pero si estás bien armado con una debida protección y además eso se refleja en un contrato, insisto, el miedo es vencible conociendo otros elementos y no es excusable tener ignorancia sobre este tema. Muy bien. Me ha encantado. Muchísimas gracias. Miguel, estás muteado, no te estamos escuchando. Disculpad, sí, estaba intentando hablar. No, me sumo a lo que dicen ellos, pero en este caso, como me das la oportunidad, José Ramón, voy a darle la vuelta a la pregunta y mi titular sería que los pequeños también existen. O sea, los pequeños puede que tengan en ocasiones, que tengamos miedo al grande, pero muchas veces es que no se te da ni la oportunidad de entrar en determinados consorcios. Y bueno, insisto, ya que me has dado pie a decirlo, dicho queda, ¿no? El pequeño también existe y también tiene capacidades. Miguel, no solamente existe, sino que el tejido español, el tejido industrial español es un 99,2% formado por pymes. Somos pequeños, somos la suma de muchos pequeños. Por eso lo digo, pero que bueno, lo que estoy viendo yo en estos meses en algunos consorcios, no sé si es el caso del que apunta José Ramón, pero bueno, es eso, que al final hay una cierta dificultad para que vea, o sea, o ves difícilmente o escasamente ves empresas pequeñas en consorcios donde hay, y los ves porque salen en la prensa, empresas muy potentes, ¿no? Alrededor de esos consorcios. Pero bueno, pues el titular es la reivindicación de la figura del pequeño. Vamos. Y a mí aquí me gustaría añadir, bueno, esto ya no entra en el debate de hoy porque es abrir otro melón, pero bueno, hay algo que a mí me trae muchas veces de cabeza. Creo que en alguna ocasión se lo he comentado, no sé si a José Ramón o a alguno de vosotros, y es el tema de las alianzas público-privadas, porque también se habla mucho de la importancia y hay muchas convocatorias que salen con la posibilidad de que existan esas alianzas público-privadas, pero es que a veces es muy difícil poder dar el paso o no se sabe muy bien cómo, porque la propia ley de contratos encorseta un poco también a la administración. Entonces, ¿en qué medida o cómo podemos trabajar eso para que realmente una alianza público-privada exista? Yo, que he tenido experiencia en cooperación al desarrollo también, creo que estamos más avanzados en alianzas público-privadas para el desarrollo, para terceros países. Alianzas público-privadas de otro tipo, que sea, pues por ejemplo, sacan convocatorias, pues de muchos tipos, o por ejemplo, se me ocurre uno que cerró recientemente, la Fundación Biodiversidad permite a una administración pública ir con una asociación sin ánimo de lucro, incluso con alguna empresa para desarrollar algún proyecto de esa convocatoria. ¿Cómo articulamos eso si la administración está encorsetada por una ley de contratos muy rígida? Me trae de cabeza ese tema a mí. Sí, bueno, no sé, yo a ese respecto puedo decirte que en el ámbito estrictamente de la ciberseguridad es uno de los 10 mandamientos. En cualquier catálogo de buenas prácticas, ya sea estadounidense, europeo o español incluso, de los organismos públicos que tienen responsabilidad en esta materia en España e incluso en las políticas públicas de seguridad nacional, de ciberseguridad nacional, aparece, si no es antes, es después esa sugerencia, por decirlo suave, de instar a todos los actores públicos y privados a que sumen fuerzas. Luego, como digo, bueno, pues la realidad, o sea, eso es lo que pone la tinta, ¿no? La tinta sobre el papel dice eso. La realidad es que, bueno, a veces eso se consigue, otras veces no. En algunas ocasiones en las que no se consigue, quizás sea por restricciones como las que tú apuntas, y en otras, pues, como las que he adelantado yo antes, ¿no? De que, bueno, al final queda un poco la tostada repartida, la tarta repartida entre grandes actores y no tanto entre los pequeños, ¿no? Sí, y lo que ha dicho Beatriz también es un poco la cara oscura de la buena predisposición del derecho europeo. El derecho europeo tiene una obsesión,
que no haya corrupción, que no haya tratos de favor, etc. Entonces ha desarrollado un sistema cada vez más estricto y claro, esta falta de flexibilidad, si me permitís, la escuela alemana hace que en realidad llegamos en algunos casos en estrangular una serie de opciones y de oportunidades que serían absolutamente genial precisamente por un exceso de control, de tener que ser cada vez más controlado en diversos ámbitos y en este tema procedimental de crear alianzas pública-privada. Muy bien. Pues nada, yo creo que no sé si alguien quiere aportar algo más y si no, pues yo creo que podemos dar por cerrada la jornada de hoy, si os parece. Muchísimas gracias a todos por participar, en especial a los ponentes por el esfuerzo que han hecho de ponernos en un lenguaje sencillo temas que son complejos para los que no venimos de ese mundo, del derecho y de otros ámbitos. Y bueno, aprovecho para anunciaros que mañana pues ya es la última jornada de la Semana Europea de la Industria en Asturias que organizamos en Nova Asturias y Meta Industry. Lo vamos a dedicar a las estrategias y buenas prácticas para potenciar el emprendimiento y vamos a tener 3 ponentes que van a ser Cristina Fanjul, la gerente del CEI Asturias, y 2 ejemplos de éxito enmarcados en Pedro García, que es CEO de SOAR Ingeniería, y en Arantxa Zuria, que es CEO de Uria Site, y que nos van a explicar en primera persona cuál ha sido su experiencia hasta llegar a donde están y los esfuerzos que supone y cuáles son las estrategias más adecuadas. Y por mi parte, no sé si José Ramón quiere decir algo más, pero bueno, por mi parte daros las gracias a todos por la participación. Espero que haya sido de vuestro interés, han sido fantásticas las intervenciones y nada más. Y muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a vosotros. Chao, hasta mañana. Muchas gracias. Chao. Ay, gracias. Acabo de leer el comentario. Estupendo. Muy bien, muchas gracias. Bueno. Adiós. Adiós.